Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Génesis capítulo 21, versículo 8 en adelante. Vamos a estar leyendo, hermano, hasta el verso número 21. Amén. Gloria al Señor. Y en esta oportunidad estaré predicando un mensaje titulado No te eches a morir. Amén, aleluya. Así se llama este mensaje. No te eches a morir. Gloria al nombre del Señor. Ahora sí, amados, lo tenemos. Génesis capítulo 21, versículo 8. Dice la Escritura: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, la cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave, diga conmigo, grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac me será llamada descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odres de agua y lo dio a Agar, y poniéndolo sobre su hombro le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua y el agua del odres, y el muchacho y echó al muchacho de debajo del arbusto, y se fue y se sentó enfrente y a la distancia, a un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él, ¿qué cosa? Una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó los odres de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra en esta hermosa noche. Dios mío, trae, Padre Santo, la sabiduría, la revelación, el conocimiento, Señor amado, para que nos podamos, Señor, en esta preciosa hora edificar a través de esta palabra. Espíritu Santo, te doy gracias porque tu palabra es extraordinariamente divina, y en esta noche, Señor, hará un efecto poderoso en nuestra vida. Señor, te damos gracias por ella, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A su nombre, gloria, amados hermanos. Muy bien, en esta oportunidad, como mencioné antes, estaremos hablando bajo un tema titulado No te eches a morir, no te eches a morir. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles, muchas veces en lo que hemos sentido el deseo de rendirnos? ¿Verdad que sí? Amén. Hemos sentido el deseo, amados hermanos, de colgar los guantes. Hemos sentido el deseo de no seguir adelante, y por qué no reconocerlo, a
veces sentimos, hermanos, que nos echamos a morir. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Lo bueno, amados hermanos, que la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, que Jehová va delante de ti, gloria a Dios para siempre, es que Él estará contigo, que no te dejará, no te desamparará. Y además nos dice, no temas, gloria a Dios para siempre, no te intimides. ¿Cuántos bendicen al Señor? Qué bueno, amados hermanos, es saber que aún en los momentos difíciles, cuando sentimos que ya no podemos más, el Señor siempre está para darnos una palabra de que sigamos adelante. Nos asegura que estará con nosotros, nos asegura que no nos ha de desamparar y que no debemos por qué estar intimidados. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Así que, amados hermanos, voy a parafrasear un poco la historia. Asumo que ustedes la conocen, pero voy a parafrasearla para entrar donde quiero entrar en esta noche, donde Dios me ha puesto a sentir en el corazón que ministre en esta oportunidad. Fíjense, amados hermanos, que la Biblia aquí nos habla acerca de una familia. Todas las familias tenemos problemas, ¿sí o no? Amén. La familia que usted cree, amados hermanos, que no tiene problema, o que le diga a usted que no tiene problema, pues está mintiendo, porque todas las familias tenemos problemas. No importa si sean familias que lucen, ¿verdad?, que sean exitosas, o que sean familias que la primera mirada usted dice, wow, esta familia es un desastre, pero no importa si es cualquiera de las dos familias, pero todas las familias tenemos problemas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Muy bien, vamos a hacer entonces un enfoque en la familia de Abraham. En primer lugar, amados hermanos, el primer personaje que vemos aquí que se echa a morir, ¿verdad?, en esta historia es el propio Abraham, ¿verdad? ¿Por qué Abraham, amados hermanos? Porque Abraham, dice la palabra, que estaba orando a Dios por tener un hijo, ¿verdad? Abraham quería tener un hijo, gloria a Dios para siempre, pero como no pudo tenerlo, ¿verdad?, a pesar de que Dios le había dado una promesa y no llegó el hijo cuando él lo estaba pidiendo, porque muchas veces Dios nos da promesa, pero la bendición no aparece cuando nosotros lo estamos pidiendo o cuando nosotros quisiéramos tenerla, sino que la bendición viene cuando Dios quiere. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces, fíjense, amados hermanos, finalmente, ¿verdad?, sabemos el trueque que hizo la esposa de Abraham, Sara. Hizo un trueque con Abraham, le dijo, mira, ya nosotros estamos viejos y yo pues ya no puedo darte un hijo. A la visión de ella no podía darle un hijo, pues entonces le dice, acuéstate con Agar, acuéstate con la sierva. Resulta, amados hermanos, que Agar sale embarazada de Abraham y tiene un hijo llamado, ¿cómo? Ismael. Yo sé que usted se sabe la historia. Tiene un hijo con Ismael. Ahora fíjese bien, ese hijo que tiene con Ismael viene entonces a provocar una guerra, a pesar de que Abraham estaba contento. Dice la Biblia en los versículos que leímos que Abraham hizo un gran banquete el día que lo destetó, ¿verdad? Hizo una gran fiesta, pero a pesar de eso, amados hermanos, este niño había traído una guerra a esa familia, a ese hogar. ¿Por qué había traído una guerra? Porque dice la palabra de que Sarai se quejaba de que Ismael se estaba burlando de Isaac, ¿verdad? Se estaba burlando de su medio hermano. Recuérdese que Isaac fue hijo de Sara e Ismael fue hijo de Agar, ¿verdad? Entonces Agar, Sara le pone un complaint, le pone una queja, ¿verdad?, a Abraham y le dice, mira, ese muchacho se está burlando de Isaac y yo no quiero que ese muchacho crezca juntamente con el mío. Mire, hermano, aquí vemos la primera persona aquí en esta familia que empieza entonces a echarse a morir de celo, empieza a echarse a morir de preocupación, es Sara, ¿verdad? Sara en esta oportunidad se siente, amados hermanos, impotente de ver cómo aquel muchachito se burlaba de su hijo, gloria a Dios para siempre, y ella empieza, amados hermanos, a entristecerse al extremo que llega y le hace reclamo a Abraham y le dice, mira, no es posible de que este niño se siga criando con el de nosotros, ¿verdad? Le pasa la preocupación ¿a quién? A Abraham. Abraham agarra aquella gran presión, hermano. Qué tremendo, ¿verdad?, cuando los hogares están llenos de tensión, de presión. Todos los hogares, todas las familias pasamos por este tipo de situaciones.
Abraham, amados hermanos, según la escritura estaba cargado, estaba preocupado Abraham. ¿Por qué? Porque aquellas dos mujeres no se estaban llevando entre sí y aquellos dos hijos estaban choqueteando y tampoco se estaban llevando entre sí. Amén. Entonces Abraham empieza también a echarse a morir. Pero lo lindo de esto, hermano, es que para todo hay solución. Amén. Diga conmigo, Dios soluciona todas las situaciones. Fíjese, primero Sara se sintió a morir. Sara le pasa la pelota a Abraham y ahora Abraham se está echando a morir también. Y Abraham dice la palabra que recibe palabra de parte de Dios. Y la palabra que recibe es: hazle caso a lo que dice ella. No te preocupes por tu hijo, porque de tu hijo yo voy a ser una nación grande. Voy a ser una nación grande porque también es heredad tuya. ¿Cuántos adoran al Señor? También es tu descendiente, así que también voy a hacer de él alguien grande. ¿Cuántos adoran al Señor? Sin embargo, amados hermanos, dice la Biblia que Abraham prepara, ¿verdad?, un odre con agua, un poquito de comida. Y me imagino yo, hermano, que ha de haber sido muy difícil para Abraham haber dejado ir a su hijo, ¿verdad? Aunque haya sido con la criada, este era su hijo. Amén. Qué duro haber sido para Abraham. Qué duro es, hermano, cuando en el hogar tenemos que tomar este tipo de decisiones, ¿verdad? Fíjese, agarró a su hijo, agarró a la criada Agar y lo mandó, amados hermanos, por el desierto. Y dice la escritura que ellos andaban errantes por el desierto. Y allá, mientras los agarró el sol, los agarró la noche, se les acabó la comida y se les acabó también el agua. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos, que entonces a Agar no le quedó de otra que poner a su hijo ahí, hermano, en un arbusto y alejarse un poquito y dejarse abandonarse en el Señor. Ahí estaba ella viendo cómo se estaba muriendo su hijo poco a poco, sin agua, sin alimento, y ella tenía aquella gran preocupación y se echaron ambos a morir. Tanto Agar como su hijo estaban echándose a morir. Parecía, amados hermanos, como que ahí no estaba Dios. Parecía, amados hermanos, como que ahí no había hablado Dios. Parecía, amados hermanos, como que Dios no iba a hacer nada. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? Pero yo dije antes que Dios siempre tiene cuidado. Amén. Dios siempre va a resolver nuestros problemas, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra que cuando ella estaba en lo mejor de echarse a morir, de sufrir por su hijo, apareció el ángel y le dijo: no te preocupes. Le dice exactamente las mismas palabras que el Señor había hablado a Abraham, ¿verdad? Le dice: no te preocupes, porque el Señor ha oído la voz del muchacho. No te preocupes, porque el Señor va a hacer de él una nación muy grande. Una nación muy grande. Amados hermanos, y dice la palabra que Dios entonces, aquel muchacho que estaba ahí echándose a morir, escuchó su clamor, escuchó aquel llanto. Bendito sea Dios para siempre. Y de eso que quiero hablar en esta noche es que muchas veces, amados hermanos, nosotros tenemos problemas, ¿verdad?, dentro de nuestra familia o dentro de cualquier área de nuestra vida, y muchas veces nos empezamos a echar a morir y pareciera que Dios no está ahí, pareciera que Dios no habló nunca en nuestra vida, pareciera como que Dios nunca va a aparecer en escena, pareciera como que Dios se olvidó de nosotros y la única opción que tenemos es echarnos a morir. Pero qué lindo, amados hermanos, es de que Dios aparecerá en el momento preciso. Dios siempre aparecerá en el momento cuando más usted y yo lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? El ángel apareció y dice la Biblia que le abrió los ojos a aquel niño para que aquel niño voltease a ver para un lado, y ahí vio que estaba una fuente de agua. ¿Quién había, amados hermanos, proveído esa fuente de agua? Había sido el Señor. El Señor había proveído una fuente de agua, amados hermanos, para que aquel niño no muriera. ¿Cuántos adoran a Cristo en esta hora?
Gloria a Dios, aleluya. De la misma manera, amados hermanos, el Señor siempre va a proveernos una fuente a nosotros para que nosotros no muramos. No te eches a morir. Así se llama el mensaje. No te eches a morir. Empecemos a confiar. Empecemos a clamar al Señor. Si usted se da cuenta, estos personajes que le mencioné, desde el primero hasta el último, ellos clamaron a Dios. Amén. Primero Abraham clamó por un hijo, Dios se lo dio. Después, amados hermanos, dice la palabra que Sara estaba clamando porque veía a que aquel hijo se burlaba del otro, y dice la palabra que clamó y Dios la oyó. Gloria a Dios para siempre. Después dice la palabra que Abraham cogió la gran carga y empezó a clamar a Dios y Dios lo oyó. ¿Cuántos bendicen a Dios? Después que lo mandó al desierto, dice la palabra que ya en el desierto aquella mujer Agar empezó a clamar a Dios por misericordia y Dios la oyó. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y finalmente el hijo, ¿verdad? Ismael estaba ahí llorando, amados hermanos, porque se moría, y Dios en ese clamor también lo escuchó. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Dios siempre va a escuchar nuestro clamor, hermano. Dios siempre va a escuchar, aleluya, cuando nosotros con corazones sinceros venimos delante de Él y le suplicamos por un milagro. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor en esta hora? Aleluya. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos sentido derrotados en alguna situación de nuestra vida? Yo creo que muchas veces. Por mí ha pasado, amados hermanos. Cuando yo digo no existe la familia perfecta, sé por qué lo digo. Gloria a Dios para siempre. Porque todas las familias, hermanos, pasamos por baches, pasamos por problemas, pasamos por situaciones que nos angustian, que muchas veces nos hacen sentir derrotados, que muchas veces nos hacen sentir como que la única opción que tenemos es tirarnos a morir. Pero ¿qué dice la maravillosa palabra, amados hermanos? En el libro de Jeremías capítulo 33 y el versículo 3 dice la palabra que Dios le habla a Jeremías y le dice: clama a mí. Diga conmigo: clama a mí. Amén. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amados hermanos, una de las cosas que nosotros no podemos perder como cristianos es el derecho de clamar a Dios. Amén. Es esa bendición que tenemos un Dios en el cielo, que su oído no se ha cortado para oír, ni su brazo se ha cortado para salvar. Ese Dios nos dice a nosotros en esta noche: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuándo fue, amados hermanos, que este niño hijo de Agar, Ismael, pudo ver aquella fuente de agua? Cuando él clamó, ¿verdad? Ahí estaba oculta, ahí estaba, el Señor la tenía reservada. En lo espiritual existía, en lo natural no, pero en lo espiritual ya Dios había proveído. Ya había una palabra de parte de Dios para él. Ya había una palabra no solamente para él, sino para toda la descendencia que vendría a través de los lomos de Ismael. Había una palabra de parte de Dios. Como hay palabra, hermano, de parte de Dios para nosotros. Las palabras que Dios tiene para usted y para mí no solamente se detienen, alabado Dios, para siempre en nuestra generación, sino que la palabra que Dios tiene para usted y para mí van más allá. Y si somos obedientes nosotros, podría afectar positivamente hasta la tercera y la cuarta generación de aquellos que le amamos. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Pero debemos de entender el secreto de clamar, hermano. Clama a mí y yo te responderé. Amén, hermano. Es necesario clamar si queremos ver la respuesta de Dios. Si queremos ver las soluciones ocultas que existen, que en lo natural no podemos ver, debemos de clamar a Dios. Amén. Porque dice la palabra: yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Están ahí. En lo espiritual siempre estuvieron ahí, hermano, pero en lo natural no las podemos ver. En lo físico no lo podemos ver. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Había una opción para esta familia desde el principio de los problemas con Sara, desde el principio de la presión con Abraham, desde todo el
momento de la situación, siempre Dios tenía una salida. Siempre Dios tenía el control, como dice esa alabanza. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Amados hermanos, el rey David no dudaba en clamar a Dios. ¿Qué es lo que lo hizo a David ser un hombre conforme al corazón de Dios? Es que él nunca dudaba que él tenía que clamar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y en el Salmo 18, capítulo 6, dice la palabra: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Amados hermanos, David entendía que Dios siempre estaría escuchando su clamor, ¿verdad? David entendía, amados hermanos, que en medio de la angustia tenía quien lo respaldara, tenía quien lo ayudara. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Qué es lo que estaba atravesando esta familia? Estaban atravesando un momento de angustia. Hermano, a veces Dios nos permite ir hasta la nada para en medio de la nada darnos la bendición. ¿Sabe? Muchas veces creemos nosotros que Dios se va a manifestar de la manera de nosotros. No. A veces nos lleva, amados hermanos, hasta la cuerda, como dicen en el boxeo, ¿verdad? Un término boxístico hablando. Te lleva hasta la cuerda el adversario dándote trompadas y golpes y puños, amados hermanos. Y pareciera como que Dios no está. Pero Dios a veces permite que llegues hasta la cuerda. Dios a veces permite que llegues hasta el límite, hasta la raya final. Dios a veces permite, amados hermanos, esas situaciones adversas. ¿Para qué? Para que tú entiendas que Él da fuerza al que no tiene ninguna. Para que tú entiendas, amados hermanos, que Él es el que pelea por ti, que Él es quien te defiende en el día malo, que Él es el que te saca del lodo cenagoso y pone tus pies sobre una peña firme. Eso se llama confianza en el Señor, ¿verdad? Muchas veces, amados hermanos, tenemos que vernos como aquella mujer de flujo de sangre que dice la palabra que había sufrido muchos años de este mal. Se había quedado sin gota de sangre. Ya esta mujer ya no tenía ni color. Estaba payulita, amados hermanos. No tenía dinero. La cuenta del banco estaba payulita también, aleluya. No tenía números aquella cuenta. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Pero dice la palabra que un día escuchó hablar de que Jesús andaba caminando por ahí, y cuando ella escuchó aquello, desde la nada, desde el momento de situación difícil que tenía, decidió creer a Dios. Hay veces, hermanos, que nosotros no vamos a poner la fe por obra, sino cuando realmente la necesidad lo exige. Hay veces que Dios permite que te lleven contra la cuerda, que caigas en el lodo cenagoso, que te quedes sin recursos, como se quedó esta mujer sin recursos. Se quedó sin sangre y sin plata. Pero dice la palabra que hubo algo que el enemigo no le pudo quitar, y fue la fe. Y desde ahí ella decía: si tan solo tocara el borde del manto del maestro, seré salva. Y dice la palabra, amados hermanos, que ella empezó a caminar y empezaron a estorbarle, pero ella se abrió paso en medio de la multitud, y aunque la empujaban, aunque la querían detener, pero esta mujer decía dentro de sí: si tan solo tocara el borde de su manto. Mire qué clase de fe tenía, amados hermanos, que de no tener nada, ella dijo: algo tiene que haber aquí en lo espiritual, ¿verdad? Porque en lo espiritual ella podía visualizar su milagro, y cuando ella tocó el borde del manto, desde la nada ella recibió aquel gran milagro, como lo fue la salud. Porque no hay un milagro más grande, amados hermanos, que usted y yo nos levantemos todos los días por la mañana y tengamos salud para salir a trabajar, tengamos salud para vivir en este mundo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Entonces, David no dudaba, amados hermanos, de que clamando a Dios estaba la solución de los problemas. Amén. Jesús nos dejó un gran legado. La palabra nos habla de que Jesús subió al monte Getsemaní. Esto se encuentra en Lucas capítulo 22 y el versículo 44. Mire lo que dice. Evangelio según San Lucas capítulo 22 y el verso número 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cómo estaba Jesús? En gran agonía, en gran angustia.
¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántas veces, hermano, tenemos nosotros que mandar oraciones al cielo desde la angustia más poderosa, más grande que hemos atravesado? ¿Se acuerda usted, amados hermanos, cuando aquel hombre que fue tragado por aquel gran pez oró a Dios? Estoy hablando de Jonás. Este gran hombre, hermano, andaba rebeldío con Dios hasta que el Señor lo llevó al vientre del gran pez. Y ahí desde la nada empezó a clamar al Señor, dice la Biblia. En una oportunidad, en una narración que él hace, dice que él clamó desde el vientre del Seol. En otras palabras, hermano, él sintió una angustia terrible. ¿Cuántos adoran a Dios? Jesús sintió una angustia terrible, al extremo que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Así era la aflicción que sentía el maestro. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no hemos pasado por aflicciones donde sentimos, amados hermanos, que estamos derramando la vida? ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Sentimos que ya no podemos más. Yo me identifico, amados hermanos, con estas palabras que estoy predicando, porque he sentido muchas veces, me he sentido, aleluya, a morir, gloria a Dios, para siempre. Me he sentido como que me pregunto, Señor, ¿dónde estás tú? Señor, ¿a qué hora es que tú apareces en escena? Señor, ¿en qué parte de la historia es que me encuentro? Y ahí, amados hermanos, en medio de la angustia, del dolor, en medio del sufrimiento, del momento difícil, ahí en medio de la nada, Dios siempre ha sacado su rostro por mí. Dios siempre ha puesto su mano poderosa. Dios siempre ha peleado mis batallas. Bendito sea el Señor en esta noche, amados hermanos. No dudemos, amados hermanos, que cuando nosotros clamamos, Él nos oye. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando nosotros clamamos, Él siempre va a estar presto para escuchar nuestro clamor. Amén. Morir, amados hermanos, no es la solución. La gente natural decide quitarse la vida y no seguir viviendo. Pero los seres espirituales tenemos que entender que siempre habrá una salida para nuestra problemática. Siempre habrá una salida para nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén? Morir, amados hermanos, no debe ser una opción para usted y para mí. No, para nosotros hay una opción de vida. El salmista dijo: no moriré, sino que viviré y contaré las grandes obras de Jehová en mi vida. No moriré, sino que viviré y contaré las grandes obras de Jehová en mi vida. Porque para eso es que Dios nos arrebata del lodo cenagoso, nos saca del incendio. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, disfrutemos de la vida eterna y la vida en abundancia que comienza aquí en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. No dejará para siempre caído el justo, dice el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá, porque no dejará al justo caído para siempre. ¿Qué debemos hacer entonces? Echar nuestra carga sobre Él. Aleluya. Amén. Sabiendo, amados hermanos, que Él nunca nos dejará en medio camino. ¿Cuántos dicen amén? El Señor, amados hermanos, según las Escrituras, renueva nuestras fuerzas para seguir luchando. ¿Qué es lo que necesitamos usted y yo? Seguir luchando. Seguir luchando. Dice la Escritura en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, el que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amados hermanos, ¿qué es lo que Dios nos ofrece, nos propone en esta noche? Nos propone seguir creyendo a la palabra. Nos propone seguir, aleluya, depositando nuestra confianza sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No desmayemos, no nos rindamos, no nos echemos a morir. Aprendamos, hermanos, a confiar en el Señor y a clamar en Él. ¿Cuántos dicen amén? A clamar a Él con toda nuestra fuerza. Aprendamos, amados hermanos, a reprender la cobardía y el temor. El Señor una y otra vez nos dice: no temas, no
No temas, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. Una y otra vez el Señor nos dice: no temas, pueblo mío. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? No temas. Debemos reprender, amados hermanos, el temor. El temor nos acorrala, el temor nos intimida. La cobardía muchas veces es la que nos impide seguir creyendo que hay vida en Cristo Jesús. Pero la Biblia dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted y yo, amados hermanos, tenemos el poder de Dios. Tenemos el amor de Dios para seguir adelante. Siempre habrá una razón por la cual seguir adelante. Hermanos queridos, siempre habrá una razón, aleluya, a quien amar para seguir peleando esta buena batalla de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú amas a Dios con todo el corazón, tú entiendes, amados hermanos, que ese amor a Dios te tiene que motivar, te tiene que incentivar para seguir buscando su rostro. Cuando tú amas a tu prójimo, cuando tú amas a tu familia, ese amor te tiene que motivar, amados hermanos, para que tú sigas luchando y llevando el evangelio hacia adelante en el nombre del Señor. A su nombre gloria en esta hora. Tenemos, amados hermanos, el dominio propio concedido por Dios para que no caminemos, aleluya, tirándonos a morir, para que no nos tiremos pensando en la derrota, sino que a través del dominio propio no permitamos, aleluya, que estas cosas se enseñoreen de nosotros, sino que a través del dominio propio, amados hermanos, ordenemos a las situaciones someterse al poder de la palabra de Dios, someterse al Espíritu Santo de Dios, a la visión del Señor que cada vez nos habla, que cada vez nos ministra y que cada vez nos revela que al lado nuestro hay una salida para nuestros problemas, al lado nuestro hay una salida para nuestras dificultades, al lado nuestro hay una salida para cada situación difícil que atravesamos en esta tierra. A su nombre sea la gloria en esta preciosa hora. Las promesas de Dios para nosotros, hermanos, no son solamente para esta tierra. Las promesas de Dios para nosotros son eternas. La gente se cansa, se aburre de buscar a Dios porque quiere ver los efectos, los resultados en esta tierra. Pero sabe una cosa, aleluya, más allá del sol hay alguien esperando por nosotros. Más allá del sol hay promesas gloriosas de parte del reino de los cielos para nosotros. Más allá del sol, allá en la eternidad, Dios tiene promesas, amados hermanos, que reinaremos con Él, que viviremos con Él, que caminaremos con Él por la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre gloria en esta hora. No estaremos solos, Él estará con nosotros siempre. A Josué le dice en el capítulo 1, versículos 5 y 6: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad, la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En otras palabras, hermanos, no solamente la promesa es para esta tierra, sino para la eternidad. Pero aquí en esta tierra Dios tiene promesa para nosotros. Amén. Pero para alcanzar esa promesa hay algo que Dios nos pide, amados hermanos. Es que nos esforcemos y que seamos valientes. Diga conmigo: esfuérzate y sé valiente. Si el Señor dice, amados hermanos, que nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida, usted y yo tenemos que creer a esa palabra. Amén, aleluya. Amados, a Abraham Dios le había dicho que le iba a dar un hijo, ¿sí o no? Pero la ansiedad le ganó y como no aparecía el hijo, fue y tuvo el hijo con Agar. Abraham, Dios le había dicho que le daría una tierra donde fluye la leche y la miel, ¿sí o no? Pero le ganó la desesperación. Pero Dios tenía y le cumplió con esa promesa. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos ha prometido una palabra, pero a nosotros nos gana la desesperación?
Esta noche vamos a decirle a Dios que nos dé dominio propio. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a clamar en medio de los momentos difíciles, para que podamos ver lo que nuestros ojos naturales no pueden ver, porque nuestros ojos naturales nos pueden estar engañando. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro protector, según el Salmo 32:7, que dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico y con liberación me rodearás. Qué lindo, amados hermanos, que Él es nuestro refugio, que Él es el que promete guardarnos en medio de las angustias. Hermano, el problema es que a veces oímos la palabra y la palabra nos entra por un oído y nos sale por el otro. Pero cuando usted escucha la palabra y usted dice: epa, el Señor dice que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro ayudador en medio de la angustia, usted aprende a esperar en Él, a confiar en Él con todo el corazón. Porque usted sabe que tarde que temprano los cielos se abrirán y las promesas de Dios bajarán para nuestra vida. Las promesas de Dios se cumplirán, porque Dios no miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tenemos que aprender a esperar en Él. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? Aunque a veces no lo entendemos, hermano, Él se glorificará en nuestra vida. Amén. Amén. En Éxodo 14:14 dice la Escritura: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No fue, amados hermanos, sino hasta que llegó la angustia al pueblo de Israel que apareció la voz divina. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Qué era lo que estaba pasando? Israel salía de Egipto. Frente a él un mar rojo interminable, y detrás de ellos un ejército feroz egipcio, dispuestos para destruirlos, para matarlos. Pero qué lindo, aleluya, que en medio de aquel clamor, diga conmigo el clamor, ahí respondió Dios. El Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de que marche. Y también le suelta esta palabra que les acabo de leer ahora mismo: porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estaréis tranquilos. Hermano, qué hermoso es saber que donde parece que no hay salida, donde parece que no hay alternativa, donde pareciera, aleluya, que estamos a punto de morir, aparecerá el brazo poderoso de Dios, aparecerá la mano de Jehová, aparecerá la providencia divina del Dios Todopoderoso para hablarle a ese mar y abrirlo en el nombre del Señor. Tus enemigos serán avergonzados y confundidos, vendrán por un camino contra ti y se tendrán que ir por 7 caminos. Aquellos que conspiraren contra ti lo harán sin mí, dice la palabra de Dios, y caerán ciertamente delante de tus propios ojos. ¿Cuántos pueden adorar a ese Dios poderoso? Él se ha de glorificar en nuestra vida. Así que, amados hermanos, en esta noche vamos a recobrar aliento. Vamos a clamar a Dios con toda nuestra fuerza. Vamos a seguir adelante, recordando que las aflicciones del justo todas han de ser libradas por Jehová. Todas y cada una de ellas van a ser libradas por Jehová. No te eches a morir. Sigamos confiando en el Dios de la Biblia, en el Dios de las promesas. Sigamos confiando. Recuerde, muchas veces la salida está ahí y no la estamos viendo. Hasta que no clames no vas a poder ver bien la salida. Hasta que no nos entreguemos en el Espíritu a Él. Estoy hablando de la angustia en la que a veces nos encontramos. No vamos a poder salir de la nada a las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Por qué no nos levantamos en esta hora y venimos aquí al altar a pedirle a Dios: Señor, ayúdanos a clamar a ti? ¿Por qué no nos levantamos en oración en esta hora, hermano, y clamamos a Dios con todo el corazón? La palabra dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Vamos a clamar, hermano, vamos a clamar en esta. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder
a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades